Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con el portal Sin Filtros de Maybor Petit, en una producción de Invirne Corp, vamos a conversar con Oscar Bastidas Delgado. Oscar Bastidas Delgado es profesor universitario, pero ha tenido una dedicación, yo digo que exclusiva y suprema con respecto a lo que son las cooperativas a nivel venezolano, a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Es un apasionado de ese tema y a él se debe el surgimiento de cooperativas exitosas en muchas partes. Él está hoy en República Dominicana y nosotros lo tenemos aquí porque el tema de las cooperativas, mucha gente los emparenta, Oscar, con los emprendimientos, que son una cosa totalmente distinta. El emprendimiento es una iniciativa personal donde la gente intenta pues constituir una empresita, un negocio y ver cómo lo hace crecer. La cooperativa tiene la confluencia de muchos individuos que requieren de una metodología, de unas normativas, de financiamiento, inclusive eh, con el aporte de cada quien o a través de la banca misma. Pero en Latinoamérica, ¿tú sientes que definitivamente se ha instalado este esquema como un esquema válido y de creciente éxito o se estancó? Ok, bueno, en primer lugar, déjame saludarte, contento de estar de nuevo acá en este programa, ojo con eso, me siento muy feliz, me siento formando parte, si se quiere, de este equipo porque me Claro que identifico sí, plenamente con las actividades que ustedes realizan, o que realizamos, mejor dicho, sentido de pertenencia también es importante, sí. claro. Fíjate, acabo de decir algo interesante, el emprendimiento siempre surge de manera individual y eso es verdad, completamente cierto. Es como una especie de escalera, hermano. Yo tengo una preocupación, estoy observando que hay un problema y lo quiero enfrentar. Sí, ese soy yo, pues. Pero luego, cuando analizo el problema, porque el asunto del emprendimiento está en lo siguiente, tú tienes el problema en la mano, lo agarrizas, lo tienes acá, lo diagnosticas, ves cuáles son sus causas, su situación, hacia dónde va, y tú dices, bueno, esto hay que enfrentarlo, yo no puedo seguir con este problema en la mano. Ujú. Entonces, tengo que diseñar una organización. El problema en este momento no es dinero, ojo, no son recursos. Primero tengo que diseñar la organización para saber cuánto voy a necesitar. Ese diseño entonces, al realizarlo, lo monto sobre el problema y lo domino. Pero el diseño implica varios pasos también. Entonces, cuando hago el diagnóstico, digo, épale, un momentico, este no es un problema para enfrentarlo yo solo. Ujú. Allí está el nervio del asunto. Entonces digo, necesito de otras personas para eso. Ujú. Y fíjate cómo va subiendo la escalera. Del individualismo, yo solo, digo, Al colectivo. necesito que Juan me apoye, necesito, ahí viene primero un valor, primero el valor del individualismo, luego viene el valor de la colaboración. Ujú. Pero la colaboración es un valor transitorio. Tú colaboras conmigo y te retiras. Ese no es el que me ayuda propiamente. Hay otro escalón que es el de la ayuda mutua, donde yo digo, yo necesito de fulano y de fulano porque solo no puedo. Y ellos como tienen el mismo problema que yo, entonces entre los tres o entre los más, depende de cuántos seamos, sí podemos hacerlo. Nos reconocemos mutuamente y nos sentimos necesarios. Por lo tanto, complementamos tus recursos y con los míos, nuestros conocimientos, y esa sinergia es lo que va a producir entonces una especie de asociacionismo, que ya es donde uno comienza a tener estabilidad en la relación. Ujú. Allí ese emprendimiento es un emprendimiento asociativo, un emprendimiento donde los recursos tuyos con los míos, tus conocimientos limitados con los míos comienzan a tener sinergia y a plasmarse en ese modelo organizacional. Ahora, el modelo organizacional debe obedecer a ciertos criterios que tienen que ver con la administración como campo del conocimiento. Ujú. ¿Qué es la administración? Es el campo del conocimiento que se encarga de estudiar las organizaciones. O sea, las organizaciones son a nosotros, los administradores, como el cuerpo humano es a un médico, como un animal es a un veterinario. Ujú. Yo digo, bueno, vamos a ver, pues las organizaciones tienen cabeza, tronco y extremidades. En la cabeza ven a los lados, ven hacia arriba, ven hacia abajo.
etcétera, se proyectan. El cuerpo es, por supuesto, lo que es el contenido del proyecto propiamente, cómo va a funcionar, dónde va a funcionar, con qué va a funcionar, y ahí vienen entonces los que se llaman los procesos administrativos. El proceso administrativo, por un lado, planificación, toma de decisiones, dirección o coordinación, operatividad y control, pero también las funciones administrativas, que es muy importante en este diseño. ¿Qué es lo que voy a producir? ¿Es un bien o un servicio? ¿Para quiénes? Ahí yo estoy hablando de mercado. ¿Cómo les voy a llegar? Mercadeo. Ajá, pero ¿cómo lo voy a producir? Proceso productivo. ¿Con cuál tecnología? Las dos cosas más juntas, ¿Con producción qué y materias tecnología. primas inclusive, no? Exactamente. Y ahí es cuando viene, hermano, que esto es importante porque es la causa de muchos fracasos. Ahí es cuando viene la necesidad de gente. Si yo no sé qué voy a producir, cómo voy a producir, con cuál tecnología, cuál es el perfil de la gente que necesito, no lo puedo determinar solo cuando tengo esto. Hay organizaciones que nacen, bueno, mira, yo tengo tanto dinero, quiero montar algo, tengo un primo que está desempleado, mi papá también no está, y vamos a ver cómo le echamos pichón entre los tres. No, 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 así no es la cosa. No. Porque a lo mejor el diseño de la organización te dice, mira, ni tú, ni tu papá, ni tu primo cuadran en este perfil, así que modifícalo. Eso solo se sabe con el diseño. Y luego cuando tienes esos cuatro elementos bien establecidos, es cuando vas a echar números. Tú no puedes echar números si no conoces previamente todo esto y fundamentalmente la nómina y el marco legal en el que esa nómina va a funcionar. Ahí es cuando echas números y dices, ah, pero esto me da tanto, vamos a ver cuánto tengo en el bolsillo. ¿Me alcanza? No me alcanza. Ah, necesito un socio o necesito varios socios. O no voy a buscar socios, sino que voy a pedir prestado. Pero pedir prestado un crédito te implica un costo. Tengo que pagar comisiones, intereses, tengo que hacer un cálculo y ese cálculo está amarrado a lo que se llama el flujo de caja. ¿Cuánto tengo que vender para que me ingrese tanto? De eso gasto tanto y cuánto me queda para pagar el crédito a esos intereses. Y ese es el movimiento que el emprendedor debe considerar. Claro, cuando lo haces de manera colectiva, debes tener un cuidado adicional. ¿Por qué? Porque, bueno, primero hay conversaciones, no todo el mundo siempre está de acuerdo, hay que buscar consenso. Nunca es bueno cuando se hace un emprendimiento asociativo tomar las decisiones por la vía de la mayoría. Sobre todo en países, tú lo conoces muy bien, el caso venezolano, pues el Sí, Magallanes y el Caracas, pues entonces uno está acostumbrado a ganar y el otro, y además dice al otro que es perdedor. Y que es perdedor, sí. cuando la persona se siente perdedora, dice, bueno, yo en este juego no sigo. Entonces se puede retirar de la organización que está conformando. Entonces es mejor tomar las decisiones por consenso. Y lo otro que también es importante, sobre todo cuando hablamos de emprendimiento asociativo, es que todos somos necesarios, pero nadie debe ser indispensable. Y hermano, hay gente que hace lo posible para convertirse en indispensable. Esa organización no funciona si yo no estoy allí. Y eso es negativo porque tú te No, mueres, tú te vas, tú te claro, enfermas, tú necesitas vacaciones y la organización se cae por culpa de esa exacto. indispensabilidad de la gente. Eso es horrible, hermano, eso es Sí, horrible. y hay que crear una instancia horizontal de decisiones, de manera que si yo no estoy, tú la suplas y si no la suple el otro, la suples tú, pero que en cada uno opere la misma filosofía de acción. Porque es que Es, en el camino cualquiera de las piezas que conforman una cooperativa o una estructura organizativa, por grande o pequeña que o sea, necesita que haya quien en un momento dado reemplace adecuadamente para que no se caigan ni la producción ni el ritmo que se viene trayendo, ¿no? perfecto. Mira, está tocando un tema que es importantísimo en el emprendimiento. Cuando yo diseño la organización, quien diseña la organización tiene en sus manos lo que se llama el poder fundante. Es decir, yo puedo hacer con la organización lo que quiera. La pongo horizontal, la pongo vertical, la pongo piramidal, la disperso en el mundo. Yo hago con ella lo que quiera porque tengo el poder para diseñarla como a mí me provoque. El problema es si luego tiene viabilidad tal como la diseñó, ¿no? Claro, Y en ese momento es cuando tú decides, primero, cuáles valores le vas a transmitir, porque los valores de la organización, los primeros son los que les transmiten sus padres, es decir, sus fundadores. Y luego esa estructura, ¿cómo la vas a dar? Si es asociativa, ¿por qué tú vas a tener más poder que yo? claro, exacto. ¿Ah? Entonces todos debemos estar en el mismo nivel. Eso significa horizontalidad. Y si estamos en el mismo nivel, así es horizontal, pero si la vemos desde arriba es circular.
el poder en el centro y hacia las periferias van creciendo las unidades operativas. Y al haber un solo nivel, o todos estamos trabajando o todos estamos tomando decisiones. La mejor manera de saber cuándo una organización es horizontal, circular, y el término que voy a usar ahora es importantísimo, autogestionaria, Autogestionario. es que cuando toman la foto de la organización, todos están haciendo lo mismo, o todos están trabajando o todos están en asamblea. Claro. Mientras que en una organización piramidal hay uno que está en asamblea, otro que está en reuniones, otro que está por aquí, etcétera. En la organización autogestionaria se trata de que todos estén en lo mismo, pero tocaste otro tema, la rotación. En la medida en que yo roto, rompo tabiques. Yo sé lo que tú haces y tú sabes lo que yo hago. Esto se llama rotación horizontal. ¿Ok? Mientras que en las cadenas de valor taylorista, tú haces esto y solo esto, tú haces esto y solo esto, y tú haces esto y solo esto. En una organización de este tipo, la gente va rotando, es lo ideal, digo yo, ¿no? Sí. Va rotando, va rompiendo tabiques, yo sé lo que tú haces, tú sabes lo que yo hago, y cuando yo falto, tú me puedes sustituir. Exacto. Fíjate, No te interfiero, pero por lo menos estoy en capacidad de reemplazarte transitoriamente. Exacto. Exactamente. Ahí es donde todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Fíjate el movimiento en mi mano. Esa es una rotación horizontal. Sí. Pero como yo también formo parte de la asamblea, yo voy a la asamblea, rotación vertical, tomo decisiones y yo mismo las ejecuto. Entonces, este es el movimiento de una organización autogestionaria. Roto horizontalmente, roto verticalmente, roto horizontalmente, roto verticalmente. Me asocié voluntariamente y me voy voluntariamente. O sea, te resumo el movimiento. Ingreso de manera voluntaria, roto horizontalmente, roto verticalmente y me voy cuando quiero. Ahí es la Pero te verdadera estás yendo con una cantidad de organización. herramientas en la mano, Exactamente, porque hermano. sabes de todo un poco y puedes volver a organizar inmediatamente otra cooperativa que cumpla una función inclusive más trascendente que esa de la que vienes. Por eso es que estas organizaciones en su filosofía deben tener el hecho de ser ellas mismas escuelas, en sí mismas ser escuelas. Exacto. Que tú aprendas de todo. Y eso te permite, bueno, con el orgullo de haber pertenecido a ella, poder ir a otro sitio y montar algo similar. En Venezuela tenemos una experiencia bellísima, te digo. Ahí quería llevarte. Ahí Ajá, quería la de llevarte. Seconave, porque tú me hablaste de Sí, América Latina, sí, sí. tenemos buenos ejemplos en América Latina, pero en Venezuela tenemos se llamaba antes Central Cooperativa y de Servicio del Estado Lara Secocesola. Ahora se llama Secocesola Organismo de Integración. Son 1.500 trabajadores asociados. Se dice trabajador asociado cuando tú eres asociado a la cooperativa y de paso trabajas en ella, que es lo que estamos diciendo, tomas decisiones y de paso la aplicas, ¿no? Subes y bajas. Sí. 1.500 trabajadores asociados que tienen un servicio funerario en Lara, en Barquisimeto, un servicio funerario, un servicio financiero. Tienen una clínica que es una belleza, la mejor clínica de Barquisimeto, construida con mucho esfuerzo y con una transparencia extraordinaria, con todos los servicios de una clínica, 22 habitaciones, etcétera, etcétera. Y además tienen las ferias de consumo de Lara. En la clínica se ven 230.000 personas anualmente. Imagínate. ¿Ok? O sea, cita me refiero, consulta, Sí, 230.000. consultas. Y en las ferias de consumo, que unen a más de 600 productores agrícolas, con 3 ferias grandes en Barquisimeto y 4 ferias pequeñas, donde compran 100.000 familias, 100.000 familias. Esas ferias de consumo son un batacazo. Quienes compran allí, compran en víveres con un 40% de diferencia por debajo con respecto al supermercado. Al mercado. Y en verduras hasta un 50 y más por ciento. Hermano, orgulloso de ser venezolano y orgulloso de ser cooperativista venezolano. ¿Por qué? Con esto termino. Porque Seco Cesola se ganó el premio Nobel alternativo el año pasado. Un reconocimiento mundial a Sí, esa gente. esa información la manejamos nosotros y creo que lo conversé contigo alguna vez también. Sí. Pero yo sigo insistiendo por qué razón a nivel de municipios, porque podía experimentarse en distintos municipios del país, donde hay modalidades para crear, inventar e ingeniársela en la creación de cooperativas y no ha pasado de allí. ¿Qué es lo que está faltando? O sea, hay necesidad de que sea el gobierno central el que tome la determinación de empujar esas iniciativas o los gobiernos municipales pueden perfectamente
motivar a los ciudadanos de sus localidades a que se organicen de esa forma. Sí, fíjate, tú hablaste hace rato de la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Ajá. Yo voy a tomar de ahí la palabra gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Es un estilo de gobierno. Un estilo de gobierno que rompe con la tradicional. En una Exacto. Cooperativa normalmente la gente se ve el ombligo, es decir, ve la cooperativa, ve hacia adentro y ve la comunidad cercana. No ve más allá. Exacto. Eso es negativo. Cuando tú dices gobernanza, tú ves la sociedad entera. Sabes que existe el Estado, me estás mencionando el municipio, y que el Estado tiene varios niveles, tiene 3 poderes básicos Sí, más varios exacto. niveles, Regional y nacional, municipal. estatal, municipal, etcétera, local Exacto. incluso. Tú tienes que saber que eso existe y considerarlo en tu plan, pero sabes que también existe la empresa privada. No toda la empresa privada es negativa. Hay unos que son unos Claro. especuladores, pero Sí, hay muchas empresas privadas que practican también la responsabilidad social, que es claro. empleo, etcétera. Y está la economía social, que es donde están las cooperativas, las mutuales y las asociaciones. Entonces tú dices, yo con criterio de gobernanza debo desarrollar mis proyectos junto con cualquiera de ellas que esté de acuerdo conmigo, establecemos cierta institucionalidad, establecemos redes, funcionamos y logramos objetivos comunes. Esa es la gobernanza como definición. Si yo asumo eso, yo digo, bueno, mira, yo puedo emprender actividades con el municipio. Por ejemplo, el municipio pudiera elaborar una ordenanza para favorecer el desarrollo de las cooperativas. Inclusive Vamos a financiarlas, hacerlo. inclusive financiarlas. Y yo no, Tener no un creo que fondo de no desarrollo. colide con la Constitución ni con las leyes, porque leyes de cooperativas existen. Así es, tener un fondo de desarrollo local, por ejemplo, Exacto. incluso con las propias empresas. Miren, empresas, ustedes no tienen pobres a su lado. Vamos a hablar de responsabilidad social y por la vía de la responsabilidad social, nosotros como cooperativa los ayudamos a enfrentar los problemas locales que puedan tener y hacemos un trabajo en conjunto. Exacto. Denle prioridad en el empleo a los que estén más cerca de ustedes. Es decir, una serie de No, y ventajas se que gana el pueden tener factor eso. efectividad, porque fíjate, y tú estás hablando de algo muy importante, ¿no? En la isla de Margarita hay 2 municipios que crecieron vertiginosamente, Maneiro y Mariño. El resto de la Ajá. isla es depauperado completamente y todos van a ejercer trabajo de la naturaleza que sea, desde obrero, desde cuidadora de niños hasta el más técnico y el más Ok. profesional. Y el resto en el día hace un viaje todos los días de horas enteras para ir a su sitio de trabajo. Eso es un desperdicio del esfuerzo humano, del tiempo y no se avanza en la efectividad y el rendimiento de las cosas, de la producción de bienes y servicios que la gente necesita. Por ejemplo, me estás tocando un tema clave. Cooperativa de transporte, El de transporte, común por acuerdo con el ejemplo. municipio, por ejemplo. O sea, el Exacto. municipio puede poner ciertos recursos, se compran los autobuses necesarios para eso y la cooperativa pone la gente que lo maneje. Y Exacto. de común acuerdo se hace un monitoreo y se hace un control para que eso funcione bien, Exacto. por ejemplo. Y la propia comunidad es la que vigila que funcione de esa manera. O sea, si hay un problema, todos los problemas, hermanos, todos son solucionables por la vía del asociacionismo y las cooperativas. Las cooperativas sirven para todo en este planeta, menos para explotar y esclavizar personas, pero se puede hacer de todo. Yo conozco, mira, yo he visitado más de 30 países, visitando cooperativas, me refiero, Sí, y claro. estoy convencido de que son extraordinarias, la mejor solución que tenemos en el planeta, y sobre todo ahora después de la pandemia, son las cooperativas, definitivamente. Ahora, Las cooperativas, tomando ajá. en consideración ese punto que tú tocas, ¿tú sientes que los gobiernos se han dado cuenta de que ahí está la clave de la recuperación en cuanto a bienes y servicios después de la pandemia? ¿Los has visto activados en esa dirección? Tú estás en Mira, República Dominicana, por ejemplo. sí, yo estoy en República Dominicana. Tú Aquí hay sientes... cierta conciencia, aquí hay Ajá. cierta conciencia en torno a eso y el presidente actual ha impulsado más de 900 cooperativas en el último año y Ah, ok, medio. ok, Sí, más ok. de 900 cooperativas. Pero creo que Pero será con el una único país, falla. porque no he oído hablar de ello en ningún otro país latinoamericano. En Colombia se está haciendo algo interesante, Ah, lo están también. relacionando con la economía popular. Ok, Todavía no he terminado de cuajar, pero algo se está haciendo. ok. Vaya, hay gente acá que me está haciendo bulla. No sé si te Sí, llega ahí no, la no, bulla de se ellos. oye bien. Bueno, lo cierto del asunto Ya es nos que queda poco, de todos modos. hay un problema que es importante y es el siguiente. Antes de constituir cooperativa, y esto es un dicho de un amigo que falleció, Francisco Díaz, cooperativista caraqueño, antes de constituir cooperativas hay que formar cooperativistas, porque si no se desvía. ¿Hay Y escuelas para nosotros, ello en algún país de Latinoamérica?
Sí, sí lo hay. Aquí hay varias organizaciones para ello. Por ejemplo, hay una escuela que se llama NCOP, Escuela Nacional del Cooperativismo, que hace una buena función en eso. Ellos me han invitado a algunas conferencias, pero no en todas partes existe. Por ejemplo, aquí no hay estudios de cooperativismo a nivel universitario. Yo quisiera ayudar a impulsarlo. Pero si tú vas a Colombia, existen varias universidades que tienen posgrado. Ah, bueno, Incluso imagínate. yo estoy contratado como profesor de la Maestría de Desarrollo Territorial y Economía Solidaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ah, O sea, hay desniveles. Pues, en Costa Rica también hay universidades que trabajan con cooperativas, en Argentina, etcétera, etcétera. Hay que impulsarla, pero ese tiene que ser el primer paso, formar cooperativista, pero porque si no correremos. se requiere de un diseño en los programas políticos de los que aspiran a gobernar el país, regiones y municipios. Se requiere que de todos modos ellos dispongan de esas herramientas y de esa opción como un mecanismo para generar bienestar colectivo, porque no la Sería mencionan ideal, nunca, no la mencionan. pero es que tenemos culpa nosotros los cooperativistas. Te voy a decir por qué. A ustedes los periodistas y a los gobernantes, nosotros deberíamos darles talleres permanentes, porque ustedes para que nos conozcan y nos ayudan a difundir nuestras ideas, y los gobernantes para que si nos van a gobernar, nos van a establecer leyes, etcétera, etcétera, sepan con quién se está metiendo. Porque son muchos los países donde los diputados desconocen qué es la economía social y qué es el cooperativismo, pero nos montan unas leyes que son más bien favorecedoras de los bancos y de Exacto, las empresas privadas, todo lo contrario, sí. cuando nosotros no trabajamos con recursos de otros, trabajamos con nuestros propios recursos. Bueno, eso hay que alentarlo. Yo no sé si tú estás en contacto con algunos de los aspirantes a candidatos en Venezuela, porque en este momento es la oportunidad de montar mesas de trabajo para diseñar programas concretos y novedosos que ofrecerle a la gente. En los programas de gobierno, en los últimos dos programas de gobierno formulados, nosotros tuvimos presencia. Ah, ok. Incluso debo reconocer que a mí me dieron el chance un viernes para entregarlo el domingo de agarrar el programa de gobierno y de insertar el tema de cooperativa en los diferentes aspectos del gobierno. Ok. Porque como con cooperativa se puede hacer de todo, entonces tenía que ver con vivienda, con salud, con educación, con transporte. Entonces había que meter, tú sabes, el poquitico, pero que estuviese ahí presente. Claro. Sí lo hemos hecho. En este momento, bueno, hay algunos vacíos allí, pero estamos dispuestos a colaborar con eso, por supuesto. Ok. Y Ojo, dentro de un país donde sabemos que nos han maltratado, en sí, Venezuela tenemos un cementerio de más de 413.000 cooperativas muertas. 4.000 tengo entendido yo. No, Ah, 413.000. 400. Ah, Casi medio millón, para decir el número que le sigue. Casi medio millón de cooperativas muertas. imagínate, ¿no? Y una Sí. lástima, porque yo recuerdo que hace 20 años se anunció con bombos y platillos que se iban a dar créditos para cooperativas, se dieron muchísimos, pero ninguna A prácticamente fondo, permaneció en el tiempo. a fondo vacío, a fondo vacío. Fondo vacío. Que Y nos cuando quedan se dieron 5 minutos cuenta, para que los aproveches y me le hagas ajá, aquí una recomendación precisa a quienes aspiren gobernar, porque es que yo sigo insistiendo en ese tema y nosotros aquí queremos sembrar ese tipo de mensajes, alentar a que la gente procure herramientas, procure asociarse adecuadamente. Si es para emprender y si es para crear cooperativas, mejor todavía, para que aproveches estos 5 minutos pues, y más o menos redondees la idea. ¿Y qué sugerirías tú que se haga para que esto no vuelva a caer en el cesto del olvido, ¿no? bueno, asumamos que estoy hablando con un candidato a alcalde, a gobernador o a la presidencia de la República. Querido amigo, los problemas que tenemos son grandísimos. En nuestro país y en cualquier otro país del mundo, pero particularmente en Venezuela, por ejemplo, tenemos lo que se llama una sindemia. ¿Qué es una sindemia? Es una sinergia de pandemias donde el coronavirus es una, pero está el desempleo, la pobreza, el totalitarismo, la necesidad de producir bienes agrícolas, la necesidad de construir viviendas, de que hayan escuelas, etcétera, etcétera. Una vía para enfrentar eso, teniendo como norte el desarrollo humano, que es el que debe orientar a nuestro país, y teniendo como rieles para llegar a ese desarrollo humano los objetivos de desarrollo sostenible, yo los invito a ustedes a que vean con seriedad qué es la cooperativa. No la usen como populismo, sino que la usen o llamen o manden un mensaje cooperativo para que el país se construya desde abajo, con el sudor de la frente, enfrentando los problemas directamente en su realidad. Y ojalá ustedes hagan también lo posible
para desde arriba, vamos a decir así, desde el gobierno, considerar esta realidad en las cifras nacionales, en los sistemas de cuentas nacionales, considerarnos en los planes de desarrollo y, por supuesto, fomentar de diferentes maneras, con leyes y con otros mecanismos como fondos, de tú a tú y no imponiéndonos condiciones, porque nosotros exigimos respeto a nuestras cooperativas, cómo desarrollar el cooperativismo en nuestro país, porque por la vía de la cooperativa podemos solucionar muchísimos problemas y no tenemos que estar esperando que venga un papá Mesías a que lo solucione. No queremos que ustedes sean Mesías. Nosotros queremos con nuestro propio esfuerzo construirlo, pero no nos obstaculicen. Eso Sí, sería... porque qué bueno que lo dice, porque es que yo siento que muchos tienden a invocar lo corporativo, ¿no? Las corporaciones mundiales vengan aquí a invertir, pero es que resulta que llegan de una manera que no es la adecuada, porque van por arriba. Ahí está el caso, por ejemplo, y te lo voy a mencionar como un ejemplo. En estos días se acaba de constituir en Venezuela una asociación de empresarios argentinos, 70 empresarios argentinos llegaron a Venezuela a organizarse como asociación en Venezuela. O sea, yo siento que eso va a ser más de lo mismo, porque a quien tienes que buscar es a los representantes locales del sector privado o a los que Se tienen fue la ganas de voz, emprender o a los nuevos profesionales, ¿verdad? Buscarlos pues para que de se alguna cortó. manera coadyuven en esa dirección. Ajá. ¿Entiendes? Mira, yo creo que los empresarios que vengan al país o que vayan al país, porque en este momento estoy en República Dominicana, de alguna manera debería exigírsele que tengan un mínimo de conciencia en cuanto a responsabilidad social empresarial, que sean socialmente responsables y que en sus proyectos haya una parte, no debe ser obligatoria porque la responsabilidad social no se impone, como la ley esa de la radio y la televisión, eso no es responsabilidad social, eso es una imposición del gobierno, Exacto. pero que tengan conciencia y consideren los problemas del país para con las ganancias que puedan tener como empresa, dedicarles algún porcentaje de esta responsabilidad social, que tiene tres ámbitos: el económico, el social, que es muy difícil en Venezuela, y el ecológico, hermano, porque hay que luchar también contra el cambio climático. Claro. Bueno, mira, estamos hablando con Óscar Bastida Delgado, con un conocimiento amplísimo de lo que es cooperativismo. Ya ustedes oyeron, pues él ha estado en 30 países evaluando, cooperando, participando y aprendiendo de las cooperativas a nivel global. Y yo creo pues que cuenta mucho lo que nos ha dicho hoy, porque si en Venezuela se quiere cambiar los esquemas políticos tradicionales e ir a un reenrumbamiento verdadero del individuo como tal, de, como dicen ellos, empoderar al individuo, bueno, la manera es esta, es lograr que se cohesionen grupos de trabajo, que se le den las herramientas adecuadas y que se les diga cómo manejar esas instancias administrativamente a lo interno, localmente y desde el punto de vista administrativo, porque ahí tiene que operar una fórmula donde no haya lugar al aprovechamiento indebido de los recursos, y eso la cooperativa lo garantiza, porque todos Transparencia, vigilan a todos. control social. Control social. Así es como debe ser. Muchas veces y falla, por supuesto. Y falla aún así, pero de todos Sí, sí, sí. modos es más factible que no falle a que falle en este caso, porque en las otras vemos que fallan y hay una danza de millones que se anuncian para cualquier cosa y se pierden. En Sí. cambio aquí podrían obtener estos resultados mucho más inmediatos y con la cercanía y el control social de todo el mundo, pues, de las comunidades mismas, ¿no? Así es, hermano. Bueno, yo te agradezco mucho tu tiempo en el día de hoy, Oscar, y de verdad, pues tú sabes que esta tribuna está a tu orden. Y vamos a tocar el tema de las cooperativas en los medios de comunicación social, que también es un tema que Sí, también sería muy existen. importante, pero vamos a dejarlo para otra Y ocasión y en lo el vamos. mundo de la cinematografía también, claro que También, sí. exacto. Sí, en el Gracias ámbito por cultural, invitarme, hermano. el ámbito cultural en general también Ah, es no. importante, sin duda. Imagínate que el Circo del Soleil es una cooperativa. El Circo del Soleil es una cooperativa, exactamente. Gracias por invitarme. Ok, bueno, entonces un abrazo y nos estamos Seguro. viendo. Y si te puedo ver el viernes, sería importante que estés con nosotros ahí para que nos Trataré de acompañes y hacerlo. sepas cuál es nuestra iniciativa nuestra, ¿no? Y Voy, nos voy. des luces también. Chévere, hermano. Un abrazote. Un abrazo, un abrazo. Vaya, Hasta pues. luego.